Bien, el problema dice, una compuerta radial está a ras en una represa. Quiere decir que la compuerta está en este estilo y está reteniendo un cuerpo de agua en esta zona. Nos piden estimar la reacción en el punto B si es modelada como un apoyo tipo rodadura, o sea, una sola fuerza reactiva. Si esta compuerta tiene 36 pulgadas de ancho, ok, hacia allá al fondo, y nos dicen que en caso de que sea necesario, usemos la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico y el peso específico como 62,4 libras fuerza por pie cúbico, en lo que respecta a las propiedades del agua según corresponda. Ok. Entonces, vamos a resolver este problema usando los principios de fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas. Entonces, voy a acercarme aquí para poder analizarlo con mayor cuidado, atención. Esta zona. Aquí escribiré fuerzas hidrostáticas sobre superficies sumergidas. Bien, entonces para resolver el ejercicio, una fuerza hidrostática que en este caso impacta sobre una superficie curva se compone por la siguiente formulación. Es una fuerza resultante de una fuerza horizontal elevado al cuadrado y una fuerza vertical elevada al cuadrado, y la suma de esas dos se le saca su raíz cuadrada. Listo. Después de que tenemos claro eso, tenemos que decidir ir una por una, fuerza horizontal o fuerza vertical. Mi estilo de trabajo no quiere decir que sea el tuyo, pero yo siempre empiezo con la horizontal, después termino con la vertical y hago esa fórmula que está ahí. Entonces, en este caso, no va a ser la excepción para poder, digamos que ejemplificar la situación de la mejor manera. Primero voy a calcular la fuerza horizontal. Para calcular la fuerza horizontal existe una modelación que proviene básicamente del cálculo al cual, como aprendimos con la fuerza horizontal plana, en este caso plana y totalmente verticalizada. Peso específico por HC por A. Donde esta área representa una proyección de esta superficie curva sobre este plano que vendríamos aquí viendo como en la profundidad. Entonces voy a intentar dibujar esta figura en esta zona de aquí para representar ese caso como lo acabo de mencionar. Entonces, suponiendo que esta es la curvatura de este arco, y bueno, tiene un espesor, voy a darle una proyección hacia esta parte y también hacia acá. Luego hacia aquí también. Y para mí creo que pudiera representar la perspectiva en 3D de esa manera. Una vez la proyecte hacia esta zona de acá, voy a decirles a ustedes que en esta zona estaría ejemplificado por aquí el área proyectada. Bien, esa es el área o la intención del área a la cual se le va a calcular toda esta parte. Como yo sé que esta altura de aquí es igual al radio, que aquí dice que son 6, pues claro que es el radio, porque si aquí en diagonal tiene 6, aquí también tiene que tener 6 en la vertical. Y esta vertical es la misma que tengo acá, está igualita. Entonces, desde ese enfoque,
creemos que para calcular ese aspecto aquí tendríamos una altura de 6 pies en esta zona, y en esta parte del fondo se referiría al ancho que tiene la compuerta, que tenemos que recurrir en este caso a la información que nos da el problema. El problema dice que la compuerta tiene 36 pulgadas de ancho. Entonces, primero tendríamos que pasar pulgadas a pies. Tengan en cuenta que 36 pulgadas pasadas a pies se pueden obtener siempre y cuando entendamos que un pie tiene 12 pulgadas. Ese cálculo, ese ligero cálculo, bueno, a mí me daría, incluso mi calculadora Casio, 36 entre 12, chicos, eso me da 3 pies. Entonces aquí tendría 3 pies. Ok, si deseo calcular el área que tiene esta superficie proyectada, sería multiplicar base por altura, porque es un rectángulo, ¿no? Entonces, al tomar esa decisión, sería que el área 3 pies por 6 pies da 18 pies cuadrados. Suscríbete. Y el HC, recuerda que sería para una superficie plana la distancia que hay desde el centroide de la figura, que sería este de aquí, hasta la superficie libre del fluido, que sería todo esto de acá. O sea, divide 6 entre 2, quedaría un valor de 3 pies. Ese es el valor del HC. 6 pies entre 2. Ok. Una vez tenemos ya el HC, el área, me faltaría para poder usar esta fórmula de aquí, el valor del peso específico. ¿Qué me lo dan? Me lo dan en el problema. 62,4 libras fuerza por pie. De esa manera, muchachos, pues aquí al reemplazar numéricamente todo, sería que la fuerza horizontal, solamente la fuerza horizontal, será equivalente a multiplicar peso específico HC por A, o sea, 62,4 libras fuerza por pie cúbico por el HC que lo acabamos de descifrar, que es 3 pies, por el área que son 18 pies cuadrados. Bueno, yo voy a hacer esa operación con mi calculadora. 18 por 3 por 62,4. A mí me da ese resultado 3.369, a mí pues, 6 libras fuerza. Suscríbete. Voy guardándoles para que tengan ese dato a la mano. Y listo, hasta ahí tendría la primera parte. Es decir, que voy completando este primer aspecto. Ahora el siguiente sería la estimación, poner aquí por acá esto, de el valor de la fuerza vertical. La fuerza vertical residiría en estimar el peso que por concepto estaría soportando toda la compuerta por encima de ella. Es decir, toda esta parte de aquí. Toda esta parte con agua es la que está generando la carga que esta compuerta debe ser en su curvatura capaz de resistir para poder mantener esto en una condición de equilibrio. Entonces, chicos, el detalle aquí sería, bueno, ¿cómo podemos estimar esa fuerza considerando que finalmente es una figura extraña la que tenemos ahí? Bueno, antes que nada, el problema habla muy claramente que esto es una compuerta radial. Y aquí se alcanza a apreciar de que esto representa el cuarto de un círculo, porque miren que la forma de la generatriz del radio con respecto a este ángulo de 90 grados que está, pero no se deja, ahí está, pues forma en ese caso el cuarto de un círculo. Entonces eso no es un elipse, no es nada de eso, es un cuarto de un círculo. Y bueno, si este es el radio, en promedio el radio generaría aquí, a esta parte, una base de 6 pies y una altura también aquí de 6 pies.
ese radio que tenemos ahí. Entonces, ¿qué observo yo? Bueno, para poder sacar la figura de color azul, que tiene una forma compleja, hay una manera fácil de hacerlo. Pero antes de continuar, quiero más bien manifestarles por qué se debe hacer eso. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo realmente. Vamos a colocar aquí, pasar una línea por esta zona. Voy a quitar esta de aquí que ya la había trazado inicialmente. Fíjense que el volumen que está por encima de esa zona, si yo me aprovecho de esta figura, sería todo este de aquí. Sería el volumen que está por encima de la compuerta radial y que estoy interesado en calcular. Vamos a cambiarlo a un grosor un poquito más chiquito para poder intentar dibujarlo, chicos. Por lo menos subrayarlo como que es todo esto. Todo este volumen es el que me interesa a mí, porque es el que está haciendo el efecto, el impacto sobre mi figura. Entonces, ¿por qué me interesa calcular esta pequeña área de aquí? Porque esa área, cuando yo la multiplique por esta profundidad que está aquí y que ahorita nosotros la alcanzamos a definir en 3 pies, toda esta de aquí, al yo multiplicar esta área por esta profundidad me da el volumen que está de color amarillo. Entonces es una forma sencilla de aplicar la geometría para obtener ese valor del peso que estaría soportando mi figura y que de cierta manera es el único que me está impidiendo como desarrollar mi cálculo apropiadamente. ¿Vale? Entonces, ¿qué tal si procedemos a desarrollar, a calcular esa fuerza? Una manera de hacerlo estaría puntualmente a través de la siguiente lógica. Bueno, si yo sé que tengo un cuadrado es una figura rectangular con lados iguales, es un caso especial de los rectángulos y por eso se llama cuadrado, pero no deja de ser rectángulo a la final, que tiene un valor de 6 de base y tiene una altura de 6 de pies. Si a este rectángulo como área le resto el cuarto de un círculo, cuando yo haga esa resta me va a quedar como resultado el complemento para que ese cuarto de círculo complete el rectángulo. O sea que no tengo que ni hacer integral, no tengo que hacer nada de esas locuras, simplemente es restar figuras sencillas para obtener la compleja. Recuerda que esta tiene un radio de 6, aquí lo ve claramente el ejercicio. Entonces sería algo así, el área del rectángulo o del cuadrado, quitándole el área del cuarto de círculo, me resulta en el área de la figura esa extraña que vemos ahí. Entonces vamos a hacer la operación matemática de esa área. El área de esa figura extraña va a ser igual a, bueno, base por altura, 6 pies por 6 pies. Y a esto le resto, bueno, esto es una figura, ahí se ve un poquito mejor. Y a esto le resto, pues el cuarto de un círculo en función del radio. El área de un círculo en función del radio es pi por r al cuadrado, pero como es un cuarto lo partes entre 4 y eso te va a dar, cuando hagas la resta, el resultado de la figura que, bueno, está aquí subrayada y que es la que nos interesa definir, toda esta zona. Entonces aquí sería 6 por 6, 36 pies cuadrados. Y aquí sería lo siguiente, voy a utilizar mi calculadora, 6 por 6, 36 por pi entre 4, 28,27. Suscríbete.
Cuando realizo la operación de la resta, a mí me da eso, 36 menos lo anterior, 7,72 pies cuadrados. Esa sería la respuesta parcial de esa parte de ahí. Ok, entonces ya tendría mi primer objetivo, el área. Ahora lo que sigue es calcular el volumen. El volumen de esa figura sería multiplicar el área de la figura extraña por el ancho que hemos definido que son 3 pies. Entonces ese volumen sería 7,72 pies cuadrados por los 3 pies que tenemos ahí. Señores, haciendo ese cálculo con mi calculadora, bueno, yo utilizaré todas las cifras significativas que tiene esto, por 3 da 23,17. Posible que si tú usas nada más 7,72 te dé algo muy similar. 23,17 pies cúbicos. Entonces ahora la pregunta que sigue es, ay, ¿para qué calculaste ese volumen? Bueno, como estoy interesado en estimar el peso de esa figura, es decir, cuánto tiene esto aquí en peso, que es exactamente la misma fuerza vertical que sufre el cuerpo, y como ya tengo la fuerza hidrostática en esta parte, la horizontal, tendría entonces aquí una oportunidad, chicos. La oportunidad radicaría en conocer, por tanto, con la fórmula de fuerza vertical, que para el caso del peso puede ser definida multiplicando el peso específico del fluido por el volumen que tiene el fluido, equivalente. Entonces, habiendo ya prometido eso, sería multiplicar 23,17 por el peso específico del fluido, que el problema nos lo da 62,4. Entonces voy a utilizar 23,17, que es el número que está ahí, por 62,4. Y eso me da a mí 1445,88 libras fuerza. Este valor de la fuerza es el que yo estoy ahora interesado en relacionar con esta fórmula inicial. Un segundito. Aquí. Entonces, resulta chévere el análisis porque desde este enfoque, nuestro cálculo, vamos ahora a remitirlo de la siguiente forma. Esa fuerza resultante será igual a la raíz cuadrada de, bueno, primeramente la vertical, que son 3.369,6 libras al cuadrado, y 1.445,808 libras también al cuadrado. Todo esto en raíz cuadrada. Bueno, voy a intentar realizar el cálculo de esa fuerza resultante. Y qué tal, a ver qué nos da. Entonces 1445 por un lado elevado al cuadrado. Miren, vamos a hacerlo aquí mejor. 3069,6 al cuadrado más 445,808 al cuadrado. Bueno, eso es un número ahí raro, pero si le saco la raíz cuadrada de eso, me da 3.666,68 libras. Bien, entonces, ¿qué seguiría ahora? Bueno, nos piden una cosa interesante y es que tratemos de estimar la reacción, ¿cierto? La reacción que tiene B, perdón, esto es el ejercicio anterior, en esta parte con un apoyo tipo rodadura. Entonces voy a borrar por un instante todo esto de aquí. Y bueno, haríamos un diagrama previamente de cuerpo libre de todo el sistema.
como esto es un pasador, haría una reacción en la vertical, no sé hacia dónde va, lo voy a colocar hacia arriba a Y y la voy a colocar hacia la derecha a X. Recuerden que eso es teoría clásica de equilibrio de cuerpo rígido. Por acá tendría el apoyo en B hacia arriba, creo que no se ve, vamos a colocar otro color. El rojo está bien. Y bueno, el siguiente reto sería estimar la posición de las fuerzas que en este caso hacen colación para esta parte de aquí. Bueno, para ubicar la fuerza que en correspondencia tiene el impacto sobre esta zona de aquí, en ese caso particular podemos hacer varias cosas. Una es estimando el centroide de esta figura. Y la otra, claro, es tener presente, chicos, que tenemos aquí una fuerza proyectada a la vertical y la horizontal de la siguiente forma. Esta sería la horizontal, que recuerden que está a H tercios del fondo. Entonces aquí tendríamos un H tercios 2 pies. Y bueno, por acá nos faltarían 4 para llegar a este punto de aquí. Déjalo como cuota conducida. Bien. La fuerza horizontal estaría ubicada en estaría ubicada en el centro de esta zona de acá. Entonces, para poder calcular ese valor, se acostumbra a utilizar la fórmula perteneciente al centroide de esa figura. También es común encontrar esa fuerza de la siguiente forma. Y es que como ya tengo, bueno, aunque no es necesario hacerlo por ahí porque las magnitudes ya las tengo, entonces era como calcular el ángulo de inclinación y tener en cuenta este radio, pero eso no es importante en este momento. Bien, ahora la siguiente parte, como bien lo decía, se resume a estimar, bueno, la posición de las fuerzas. La vertical yo diría que es la más importante. Yo pienso que el centroide de esta figura es necesario calcularlo porque es precisamente donde se ubicaría. Entonces, para ubicar o calcular la fuerza o más bien la ubicación, la posición con respecto a este marco, a este eje, pintar esto de verde, de este centroide hay que aplicar los principios de estática que tienen que ver con eso, X barra. Entonces X barra, vamos a definirlo a continuación, voy a dirigirme por acá, voy a pasar una línea para que quede bien organizadito para ustedes, ¿vale? Listo. Entonces, hay que calcular el centroide, chicos. Por ejemplo, recuerden que el centroide con respecto al eje horizontal se calcula cuando hay figuras compuestas de la siguiente manera, para no acudir a integrales. Principio de estática. Entonces vamos a definir el centroide en este caso, de esta figura rara, esta de color azul, considerando de que al rectángulo le voy a quitar esta área vacía, que será negativa, acuérdense eso, y utilizando esta fórmula obtendré ese dato. Lo más chistoso es que ya yo tengo la sumatoria de las áreas. Recuerda que esta la consideré negativa aquí y me dio 7.72, o sea que ya yo salí de este de abajo, conociendo que la sumatoria de las áreas es igual a 7.72 pies. Por otra parte, me faltaría estimar los X barra de cada una. Entonces, pues yo voy aquí a tomar cada figura por aparte. Entonces, para el rectángulo o para el cuadrado más bien,
tengo esta figura cuadrada aquí, y de repente con respecto a este marco de referencia intento calcular el centroide, y este punto de aquí, que sería el X barra de esa figura, ese X barra sería simplemente la mitad de la base es de 6 pies. Entonces el X barra ahí sería 6 pies entre 2, o sea 3 pies. Si me voy al área negativa, esta de aquí, para el cuarto de círculo, disculpen, en ese caso particular el cuarto de círculo sería algo así. Tengo esta figura, y con respecto al marco de referencia que voy a pintar aquí en esta misma zona, estaría como por acá, en esta zona de aquí. Esta distancia sería mi X barra, que para el cuarto de un círculo se conoce que es 4R por la división de 3pi. Entonces en ese caso sería 4 por 6 pies entre 3 por pi. Que por 4, 24, entre 3, 8. O sea, 8 pi pies. Vamos a usar la calculadora. Y bueno, ya como tengo los dos datos, vamos a utilizar la fórmula anterior, esta de aquí de arriba, para sacar enseguida la de esta, que no necesito calcularla sino con esta información. Entonces ese X barra sería equivalente a, bueno, para el área de esta señora, el cuadrado, que lo pinté de negro, vamos a pintarlo de negro, 6 pies al cuadrado, 6 por lado, por su X barra, que son 3 pies, y a ese le quito la negativa, ¿no? Recuerda que ahí no hay agua, aquí no hay agua, es el negativo, un área vacía. Entonces sería el negativo de, bueno, pi cuartos de 6 pies al cuadrado por 8 pi, sobre pi, perdón, pies. Y esto dividido toditico entre el área que nos dio 7.72 pies. Realizando esa operación me queda que el X barra de la figura extraña esa va a ser igual a, permítame, cojo calculadora, 7.72. Ok, eso me da a mí 4,65 y un poco de número, vamos a darle en 4,65 pies. Esa sería el X barra de esta parte de acá. Voy a pintarlo de color azul, no, azul no, tiene que ser como que rebote, morado. 4,65 pies habría en esta parte de acá. Y ahora sí voy a hacer la forma de calcular BY. Para calcular BY tendría que utilizar una sumatoria de momentos en el punto donde tengo mayor incógnitas por calcular, que sería el punto A. Entonces voy a hacer sumatoria de momentos respecto al punto A. Igual 0. Entonces mira que BY haría un momento negativo y su brazo serían 6 pies, ¿cierto? Trivial, ¿no? De aquí hay BY, aquí está la línea de acción de BY y aquí tengo 6 pies hasta el punto de apoyo y sería un giro negativo. BY por menos BY, perdón, por 6 pies. Listo. Tendría FH con respecto al punto A, la fuerza horizontal tiene una distancia a este punto de 4. Entonces ese momento sería positivo y FH a nosotros nos dio 3.369,6. Positivo. 3.369,6 libras
por la distancia que tiene esa fuerza ubicada aquí, que son 4 pies. Y por último, esta fuerza FB, que va hacia abajo con distanciada 4,65, haría un momento positivo respecto al punto A. Esa FB nos dio FB 1445. 1445.808 libras por 4,65 pies de distancia. Y en teoría eso es igual a 0. Déjenme y confirmo el signo de FB si es positivo. Y listo, entonces ahí simplemente sería despejar BY y con eso sería el final del cálculo. Bueno, a mí me da el resultado 3.369.6 libras. Ese sería el valor de la reacción en Y para el paso de la B. Y bueno, chicos, de esa manera es como realizaríamos este cálculo, considerando que solamente nos piden la reacción. Les dejo de inquietud que calculen con la estática las reacciones en los apoyos de A. Simplemente sería continuar con sumatoria de fuerzas en X y en Y para darle el dato. Yo no quería hacerlo por el momento, pero es como una forma de integrar todo lo que tenía que ver con la posición de las cargas y les muestro que esas posiciones sí sirven de algo. Pero por simple sentido común uno puede aquí deducir que como tengo dos fuerzas, bueno, son composiciones rectangulares de una que es resultante, pero aquí se ve básicamente que la vertical sería distribuida entre estas dos, entre BY y AY. Y la horizontal sería la misma X, entonces uno pudiera jugar con eso, pero sin embargo si lo llegamos hasta ahí, con la parte de momento está excelente. No olvides suscribirte y darle like.